noches, querido público, bienvenidos. Si hoy es jueves, como es jueves, y son las 10:31 de la noche, quiere decir que esto es Pido la Palabra, el programa que ustedes están viendo, cosa que le agradecemos. Hoy tenemos un programa muy pegado a la actualidad, pegado a la calle, porque vamos a tratar los temas que ustedes nos han pedido. Es de lo que hablan en los corrillos, con los amigos, en el café, con la familia, de lo que se habla, de eso es lo que vamos a tratar. Pero además, con preguntas incisivas, hablando claro, sin ambigüedades, no nos va el bla, 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 preguntas directas. Y ya las pueden hacer, además de las que van a formular el público que conforma y que está en nuestro plató, las que pueden mandarnos ya a través de las redes sociales que están activadas, vayan haciendo preguntas. Los invitados de hoy, buen cartel. Estará con nosotros Julio Anguita, que va a estar para responder a lo que quieran preguntarle. Y también la fiscal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. Estarán en un momento. Pero antes vamos a hablar, como venimos haciendo, de economía. Y les vamos a invitar a que vean con nosotros lo que piensan los andaluces de la señora Merkel y de la repercusión de Alemania o la influencia de Alemania en lo que estaba pasando y lo que estamos viviendo. Pero quiero agradecer muy especialmente que con la que está cayendo, y en este momento no me refiero a la cosa, no, me refiero al agua real que está cayendo en Andalucía, nuestros compañeros reporteros han salido a la calle para preguntar qué piensan de la Merkel y de del comportamiento de Alemania con respecto a la crisis española. Alemania tiene ahora todo el poder sobre España porque como es la que presta el dinero junto con el FMI y el BCE, pues somos su colonia, por decirlo así. Alemania yo creo que sí nos podría ayudar en el sentido de que están mucho mejor económicamente que nosotros y creo que han salido de la crisis o están saliendo de la crisis mucho antes que nosotros. Se está notando que España como que no tiene mucho poder, Alemania la que realmente es la que nos está apoderando. Merkel mira para ella, mira para Alemania, no va a mirar para nosotros. Ella mira al interés suyo. De hecho, yo tengo familia en Alemania muchísimos años y la cosa no va tan bien como la gente se cree. Pues totalmente, dependemos del Banco Central Europeo y que el Banco Central Europeo está dominado por Alemania, totalmente. Creo que Angela Merkel se está aprovechando de España por lo que ha hecho con lo de los bancos. Ella se está beneficiando, pero yo creo que casi de toda Europa, pero de España más todavía. Yo opino que deberíamos ser los españoles como los alemanes. Alemania pasó por 2 guerras civiles, 2 guerras mundiales, y han salir de la crisis. Aquí vivimos en el siglo XI, con el lazarillo todavía. Somos los más sinvergüenza. Yo creo que la culpable de toda la crisis esta que tenemos ahora y que no pueda Rajoy hacer nada porque tiene las manos amarradas por la Merkel. Es un problema que pensar que Merkel nos va a sacar de esto. No creo que vayamos a conseguir que Merkel nos saque de esto. La verdad que no dependemos de ellos, de la decisión de los alemanes. Nosotros estamos en nuestras propias manos, lo que haga nuestro propio país. Es bueno, pero claro, para adaptar cómo está Alemania a España va a ser un poquito difícil, aunque el gobierno Rajoy quiera. Creo que no dependemos del gobierno de Merkel como de los bancos alemanes, que son los que realmente han prestado dinero a España, y el gobierno de Merkel lo que hace es respaldar a sus bancos. Son dos ritmos diferentes en economía y no se les puede imponer una misma velocidad. Bueno, Alemania tiene la sartén por el mango, porque es la que más tiene una tasa de paro pequeñísima y ella es la que corta el bacalao. Yo creo que estamos en manos de Alemania en este momento y que ella es la que controla España y que nos va a ir mal debido a que las medidas que quiere tomar ella para beneficiarse a su país son las que nos va a imponer en nuestro. Alemania como una primera potencia económica que pues estamos casi atados. Lo que yo creo que Alemania ni la señora Merkel tienen la solución para que los españoles salgamos de la crisis. Yo creo que ahora mismo se depende en gran parte de Alemania, sí. Entonces Alemania la verdad es que es una gran base la que nos podemos apoyar. Por lo menos ya llevamos creo que un año, ¿no? Más de un año con Merkel y la solución aquí no se ve, o por lo menos a nivel de la gente, ¿no? Si queremos hacer Europa, pienso que no es que Angela Merkel, o nos ayudamos entre los europeos, desde luego de fuera no van a venir a ayudarnos. Les presento a nuestro primer invitado de la noche, Gabriel Pérez Alcalá. Él es profesor de economía, director de ETEA en Córdoba, experto en economía alemana y rector de la Universidad Loyola Andalucía. Gabriel está aquí para que le pregunten lo que quieran y lo que no entiendan, pues también. ¿De acuerdo? No sé si tengo todas las respuestas para todo. ¿Preparado? Sí, por supuesto que sí. Vamos a empezar, bueno, por Almería. A ver, manos, María Ángeles.
empiezas tú. Bienvenida. Buenas noches. ¿Por qué se dice que Alemania es actualmente el problema de Europa y de España? Bueno, no creo que sea Alemania el problema de Europa y de España. Yo creo que el problema de Europa y de España es la crisis económica que tenemos. Es decir, Europa tiene otros problemas, que no es Alemania la que los causa. Europa tiene un problema de institucionalidad, unas instituciones muy complejas. Europa tiene un problema de gobernanza, por tanto, tiene un problema de identidad. Los españoles no nos sentimos especialmente europeos, los alemanes tampoco. Europa tiene un problema también de liderazgo. Y todo eso suma que tenemos una crisis y, por tanto, además, no tomamos correctamente las decisiones. Y el caso español, España tiene otros problemas, el problema de nuestro paro, de nuestra deuda, etcétera, que seguramente después hablaremos. Alemania parece que es la culpable porque es la economía más grande de la Unión, es la población más amplia, es la economía más fuerte, es la economía que realmente determina, de la que dependemos la mayoría de nosotros y la que más puede influir en nuestra economía. Pero aparece como culpable cuando realmente Alemania no es el problema, sino parte de la solución del problema de Europa y de la economía española. Gracias. Vamos a Huelva. A ver, Andrés, por favor, adelante. Hola, buenas noches, me llamo Andrés Catalán, tengo 48 años, estoy divorciado y tengo 2 hijos. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que a Alemania no le interesa la situación actual que viven los países periféricos de la Unión Europea? No. Creo que no. No. A Alemania no le interesa la crisis en los países periféricos y bastaría con mirar 4 grandes ideas. La primera es precisamente Alemania una economía que es complementaria y es la socia comercial, una de las principales socias comerciales, por ejemplo, de España o de Italia. Es al mismo tiempo, nosotros en parte, una parte importante de nuestro tejido industrial está vinculado a empresas alemanas. Pensemos en Siemens, Bosch, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, SEAT, etcétera. Y luego los bancos alemanes, como bien decía un señor hace un minuto en la calle, los bancos alemanes nos han prestado mucho dinero. Y después también tenemos que pensar la vinculación que hay, por ejemplo, en Mallorca, en las Canarias, en la Costa del Sol, en la Costa Blanca, etcétera. Hay muchas casas que son de los alemanes. Hay alrededor de 350.000 alemanes que tienen vivienda en España y que tienen y hay 150.000 que además viven permanentemente aquí. Exactamente igual pasa con Italia y en parte con Grecia, menos con Portugal. De hecho, el mismo gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, creo que fue ayer o antes de ayer en Alemania, estuvo diciendo a los alemanes, avisándole de que si a nosotros no iba mal, a ellos también le iría mal. De hecho, parte del problema del crecimiento económico que tiene ahora mismo Alemania, que está creciendo en el entorno del 1%, al 0,8 al 1%, viene por la debilidad de los mercados de los países periféricos de la Unión. Gracias. Oyéndole, Gabriel, se me ocurre una pregunta que quiero hacerle de la situación que tenemos. Hoy mismo ha salido el barómetro del CIS diciendo que el 92% de los españoles son pesimistas con la situación económica que tenemos. ¿Usted cree que los políticos que tenemos nos sacarán de esta situación? Bueno, los políticos lo tienen que intentar, es su obligación al menos. Pero entre los políticos que tenemos en la Unión Europea, si esa es la pregunta, la respuesta me parece que no. No, hablo de los que tenemos en nuestro país. ¿Nos sacarán de esta situación? ¿Nos arreglarán esto? Creo que están intentándolo honradamente. Ahora, no creo que en un corto plazo vayamos a salir de esto. Bien, seguimos, ¿no? Vamos a Granada. Tenemos que salir entre todos. Tenemos que salir entre todos. Tenemos que salir entre todos. Granada, Carmina. Adelante, Carmina. Hola, buenas noches. Me llamo Carmina, estoy jubilada, tengo 60 años, casada con este caballero, tengo 3 hijos y 2 nietas maravillosas. Mi pregunta es, ¿qué hace Alemania para crear puestos de trabajo, subir los sueldos y qué podríamos hacer nosotros? Bueno, la pregunta es muy buena porque enfoca la diferencia entre el mercado de trabajo español y el alemán. Bueno, más que qué hizo Alemania. Alemania hace 10-12 años hizo 4 reformas que se conocen por el nombre de la persona que la inspiró, que fue el jefe de recursos humanos de Volkswagen, del grupo Volkswagen, Hartz, y se llaman las 4 reformas Hartz del mercado de trabajo. Alemania flexibilizó su mercado de trabajo, hizo que los salarios se vincularan a la productividad y no tanto a fenómenos de inflación o a presiones sociales,
descentralizó la negociación colectiva, de tal manera que la empresa, las condiciones laborales y salariales se adaptan a la empresa, y desde siempre tiene un potentísimo sistema educativo que está, lo que ahora se llama la formación profesional dual, que ahora en España se quiere implantar también. Tienen un sistema educativo muy potente que está muy vinculado al mundo de la empresa, por el que una parte importante de los jóvenes están trabajando al mismo tiempo que están estudiando, de tal manera que su incorporación al mercado laboral es mucho más práctico. También hay una mayor responsabilidad entre los agentes sociales. En Alemania el compromiso entre los sindicatos y los empresarios, con el acuerdo también del gobierno para llegar a modificaciones en el marco institucional, ha sido más constante que en España. Por tanto, tienen un mercado de trabajo diferente. Yo creo que nosotros debiéramos de haber hecho una reforma, o tendríamos que hacer ahora una profunda reforma del mercado laboral, en gran medida porque el mercado laboral español no funciona, y la prueba más fehaciente de que el mercado laboral no funciona es que tenemos el triste récord de 5,8 millones de parados con un 25,8% de tasa de paro. Eso es el índice de que nuestro mercado de trabajo no funciona, y eso implica, al menos en mi opinión, que hay que hacer una profunda reforma del marco institucional, legal, de las relaciones laborales, etcétera, garantizando puestos de trabajo, por supuesto, derechos de los trabajadores. No se trata de quitar derechos a los trabajadores, sino de reformular el tema de los derechos de los trabajadores y su garantía, y dando salarios justos y razonables, coherentes con la productividad y también adecuados, es decir, puestos de trabajo adecuados a la formación y a la experiencia de cada persona. Si seguimos esas líneas, llegaremos al nivel de los alemanes. Muchas gracias. Vale, gracias. Un poquito más breve, profesor. Sin problema. Vámonos a Sevilla. A ver, Cristina, adelante. Buenas noches. Pues nada, yo soy Cristina, filóloga y profesora de lengua de signos. Como más de 1 millón de personas en Andalucía estoy en paro, y mi pregunta sería: si nos saliésemos del euro para volver a nuestra querida peseta, reactivándose así la economía del Estado español, ¿eso provocaría un efecto dominó en Europa, quedándose Alemania con el euro muy debilitado? En la pregunta hay una parte, la respuesta es sí. Si nos saliéramos del euro, esto es economía ficción, si nos saliéramos del euro, lo de querida peseta habría que discutirlo, pero digo, si nos saliéramos del euro, efectivamente tendría un efecto dominó y perderíamos todo. Los primeros que perderíamos seríamos nosotros. A España no le interesa salirse del euro porque la mayoría, una parte importante de nuestra deuda es deuda externa, que la tenemos nominada en euros, y habría que pagar en euros. La querida peseta, entre comillas, sería una moneda muy débil que nos plantearía graves problemas de financiación a largo plazo, porque nadie nos prestaría dinero, básicamente porque no haríamos honor a determinados compromisos, y por otra parte nos importaría probablemente inflación. Yo creo que la salida del euro no le interesa, ni a nosotros nos interesa, ni le puede interesar a ningún otro país europeo. Y en este sentido tendría que decir que, bueno, Alemania se quedaría en ese caso con su viejo marco. No olvidemos que el euro es el marco con otro nombre y ampliado. Fuimos nosotros, los demás países, los que teníamos monedas débiles, los que fuimos a pedir el marco, y Alemania, la ciudadanía alemana, por ejemplo, no estaba tan a favor del euro como estábamos el resto de los países. Precisamente porque fuimos a pedir la fortaleza del marco, fue por lo que en el Tratado de Maastricht se aceptó que el Banco Central Europeo y las instituciones que gobernaran esa moneda se parecieran a las alemanas que tanto éxito habían tenido. Gracias. Vamos a Jaén. A ver, Jaén. Ana Belén, adelante. Ya ha estado. A ver, preguntas para Pérez Alcalá. Ana Belén Aguayo, vengo de Jaén, estoy casada, tengo 2 hijos, soy personal sanitario en paro. Y quería centrar la pregunta en usted como experto de 2 de los asuntos que en este momento preocupan muchísimo a España, como son la banca y Alemania. Y quería preguntarle si no cree usted que deberían de pasar a un segundo plano y centrarse en una política, en la creación de una política social y económica propia para hacernos fuertes y competentes. La pregunta tendría muchas respuestas. Digo, cada una de las partes tiene distintas respuestas. Pero, en mi opinión, el problema más grave que en mi opinión tiene la economía española es su bajo crecimiento y sobre todo su tasa de paro. El drama
de los 5,8 millones de personas que están paradas. Pero para poder resolver el problema del paro y del crecimiento de la economía española, nosotros tenemos que abordar previamente dos problemas previos, uno y además interrelacionados. El primero es el problema del endeudamiento. La economía española en su conjunto tiene un 297% de su PIB de deuda. Nuestra deuda es 3 veces lo que producimos largo. De ese endeudamiento, el 97% es deuda exterior. Por tanto, nosotros tenemos un problema de endeudamiento que en el caso de la familia es muy alto. Las familias no se pueden endeudar en media mucho más. El gobierno está creciendo y las empresas están también muy endeudadas, igual que nuestros bancos. Por tanto, tenemos primero que reducir el problema de la deuda, que es lo que estamos haciendo todos. Es decir, las familias están ya ajustando desde hace varios años su consumo para poder ahorrar y hacer frente a sus problemas de deuda, y el sector público son los ajustes que están intentando hacer, porque mientras haya déficit la deuda crece. La banca también está ajustando y las empresas también lo están haciendo. Nuestro primer problema para poder resolver el problema del crecimiento sería el problema financiero. Y luego, y parejo con esto, la banca. Si hay algo que hemos aprendido en esta crisis es que la política monetaria del Banco Central Europeo, por ejemplo, en Europa no está dando el efecto que predecían los libros y que predecíamos los economistas, en gran medida porque el sistema bancario no la transmite. El Banco Central Europeo ya ha dejado los tipos de interés en el entorno del 0,25, 0,75 en la banda, y eso no llega a la ciudadanía, no llega ni a la familia ni llega a las empresas. Y no llega porque todo eso se está embolsando, se está quedando para sanear los balances del sistema financiero. Mientras no resolvamos el problema del sistema financiero, no va a llegar la efectividad de la política monetaria. Y en lo último que me decía, me preguntaba si no sería bueno hacer un modelo de crecimiento diferente. A mí me gustaría subrayar que sí, que debiéramos de hacer un modelo. Otra lección de esta crisis para los economistas es que crecer solo no es suficiente, hay que crecer equilibradamente. Es decir, una tasa de crecimiento del 5% con una inflación del 2,5% es desequilibrado, y es conveniente crecer a lo mejor un poco menos, pero de una forma más equilibrada en los precios, en la competitividad, en el sector exterior, en el sistema público, es decir, en el déficit público. Y yo le añadiría además una nueva característica a este modelo de crecimiento que debiéramos de pensar, que es que fuera equilibrado sectorialmente. No es posible en una economía que quiera ser avanzada como la nuestra renunciar al sector industrial y concentrarse, por ejemplo, en la construcción, o volcarse excesivamente en el sector servicio, abandonando sectores industriales productivos. Y al mismo tiempo le metería también a ese modelo hipotético, me parece que debiéramos meterle una nueva característica que no debemos de olvidar. La crisis no debe hacernos olvidar que un modelo económico tiene que ser sostenible en el tiempo, y yo diría una doble sostenibilidad. Una sostenibilidad social, porque no podemos hacer que la salida de la crisis deje marginada a un sector de nuestra población, y una sostenibilidad medioambiental, que está ahí, porque si no lo hacemos así, nos estaremos fabricando una crisis más grave. Por tanto, el modelo debiera de ser un modelo de crecimiento, sí, pero equilibrado y sostenible, para no fabricarnos, dentro de lo posible, la siguiente crisis. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales, que preguntan. Mar Barrera, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, profesor. La verdad que durante toda la semana, tanto en el foro de la comunidad de Canal Sur como en Twitter, pues ha habido muchísima actividad. Muchas gracias, y desde que ha empezado el programa pues no paran de llegarnos preguntas. Recuerden que utilicen solamente 100 caracteres si quieren que aparezca su comentario en pantalla por motivos de espacio. En cuanto a economía alemana se refiere, las cuestiones giran alrededor pues de cómo nos afecta a los españoles su funcionamiento, sobre las consecuencias del rescate europeo y sobre los desahucios. Le lanzo 3 preguntas que llegan directamente desde casa. Pero respondiendo con un titular. Venga. ¿Afectará la elección de Obama a la crisis española? Sí, y creo que positivamente. Segunda. Si la economía alemana se hunde, ¿qué pasaría? Nos hundimos todos. La economía alemana es el 4% del Producto Interior Bruto del mundo, del conjunto del planeta, y es una de las economías exportadoras más importantes. La economía alemana es el pilar central, junto con la francesa, el norte de Italia, parte de España, es el pilar de la economía europea, y la economía europea es la segunda economía del mundo y al mismo tiempo la primera economía comercial del planeta. Es decir, si Alemania se hunde, causamos un gravísimo problema a nivel mundial, una crisis más grave que la del año 2009.
Y tercera pregunta. Por último, ¿cree usted que Alemania está buscando de nuevo tener un imperio para hacer y deshacer? No. Sí, del nacionalismo alemán tenemos la imagen de la Alemania siempre de soldados nazis cabreados en las películas. No es eso la Alemania de hoy. La Alemania de hoy, tenemos alemanes a nuestro alrededor continuamente, vivimos con ellos en la Costa del Sol, en Mallorca, etcétera, y nosotros vamos mucho por allí y no tienen ese interés. En Alemania no hay un interés por un cuarto Reich. Muchas gracias. Pues sigan enviando preguntas para los siguientes invitados que vienen. Es un lujo tenerlo aquí, Gabriel Pérez Alcalá. ¿Cuándo va a llegar el rescate? En mi opinión, dentro de un mes, mes y medio. ¿Después de las elecciones? Después de las elecciones catalanas. Vale. La realidad que estamos viviendo necesita puntos de vista o miradas distintas. Y ustedes nos han pedido además pues la presencia del siguiente invitado que ya voy a pedir que pase. Julio Anguita, por favor. Bien. Conoce a... Sí. Venimos de Córdoba. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y seguiremos escuchándole y prestando atención. Bien, Julio Anguita, lo conocen. Solamente recuerdo que, quizá para los más jóvenes, hay muchos aquí además, que fue coordinador de Izquierda Unida, coordinador general de Izquierda Unida, que era un magnífico orador, que se hizo sobre todo, hizo una frase que quedó ahí lapidaria: programa, programa, programa. Decía cuando hablaban y cuando le pedían. Ahora está vinculado y activo en el Frente Cívico Somos Mayoría, en Córdoba, que se ha puesto en marcha. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, por venir aquí. Buenas noches y gracias a ustedes. Vamos a ver en la calle qué nos dicen de nuestro invitado, de Julio Anguita, qué resaltan de él, qué conocen. Vamos a ver. De mi madre no, de Julio Anguita. De Julio Anguita creo que ahora mismo tiene un proyecto él entre manos, ¿no? Que un poco, ¿no? Para salirse de la línea política que hay en estos momentos y, bueno, que lo explicara para ver si convenzo o no. Que me explique un poco también lo que hizo los 14 años, los 13 años que estuvo de alcalde en Córdoba. ¿Qué es lo que opina del estado actual de las políticas o de los partidos de izquierda en el país? Y más después de las últimas elecciones en Galicia y en el País Vasco. Pues ¿cómo arreglaría esta crisis? Que si él considera que Izquierda Unida está más desunida que nunca y que de Izquierda Unida no tiene nada. ¿Qué opina sobre la independencia de Cataluña? Si al final se va a solucionar o va a haber una independencia o qué es lo que va a pasar. Yo le preguntaría a Julio Anguita qué es lo que piensa de la situación política y de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal. Yo a Julio Anguita lo único que le preguntaría es que volviera, porque lo necesitamos la gente del pueblo. Yo le preguntaría a él, según él, ¿qué tendrían que hacer nuestros políticos? ¿Cómo solucionaría realmente esta crisis? Pero realmente, no utópicamente y como un cuento de hadas, sino realmente. A Julio Anguita, que por qué no vuelve a la política. Eso es lo que dice. Bien. Podríamos decir, no responda todavía al final de su intervención. Vamos a empezar con las preguntas y Almería, a ver, Francisca Isabel, adelante. Buenas noches, mi nombre es Paqui, tengo 18 años, vengo de Almería y estudio periodismo. Usted en su libro menciona que el problema de España ya venía del pasado. Según su criterio, ¿cuál sería el detonante de ese problema? Efectivamente, yo mantengo que el problema actual de España no es solamente el de la crisis, sino que hunde sus razones y sus raíces hace 20 y tantos años. Si tienen ustedes tiempo, vayan a una hemeroteca y pidan el periódico El País del 20 de mayo de este año. Leerán un artículo del que fue presidente de gobierno, don Felipe González, y tiene una frase que merece estar en oro. Cuando hicimos la moneda única, se nos olvidó que... Y dice 5 cosas que se les olvidó, que son justamente las que entonces se le explicaba en el Congreso. No se podía ir a una moneda única con países tan distintos en la economía, con tantas diferencias sociales y económicas, sin un presupuesto común, sin una política fiscal común. Pues bien, cuando en España se aprueba alegremente
y se vende a través de los medios de comunicación el Tratado de Maastricht, no se quiso caer en lo siguiente. Hasta entonces, cuando un gobierno necesitaba dinero, se lo pedía a su Banco Central. El gobierno español al Banco de España, el gobierno francés al Banco de Francia y el gobierno italiano al Banco de Italia. Los préstamos estaban entre el 0,5%, el 1% y a veces el 1,5%. El Tratado de Maastricht prohibió terminantemente que los gobiernos le pidieran dinero prestado a sus bancos. Y entonces, cuando necesitamos hacer carreteras, vayan ustedes a la banca privada. Conclusión. Los gastos que ha hecho el gobierno español en el año 2011, si medimos lo que le hubiera costado los préstamos hechos por el Banco de España y por la banca privada, hay un diferencial de 28.500 millones de euros. Eso fue Maastricht. Pero Maastricht fue también otra cosa. Maastricht, y después lo ratificó el Tratado de Lisboa, prohibir los paraísos fiscales. Los prohibió que se prohibieran. Y en tercer lugar, el Tratado de Lisboa plantea que los Estados deben invertir en armamento. Dos datos. El Estado griego es el que más gasta porcentualmente en armamento de toda la Unión Europea. Y además, en España, hace poco tiempo, en el gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo un gasto de casi 30.000 millones de euros en armamento, en un armamento que ahora no se puede pagar, entre otras cosas, porque el alto mando militar dice que no sirve absolutamente para nada. Ya está dicho. Lo dejamos ahí. Y tiene muchísimas preguntas pendientes, Julio. A ver, Granada, Luis, adelante. Julio, buenas noches. Buenas noches. Soy Luis, como ha dicho Jesús, soy empresario de Iberlandia y le quería preguntar una pregunta muy directa. Usted ha comentado que España es un país para chorizos, políticamente hablando. Mi pregunta es si tienen nombre esos chorizos. Lo primero es corroborar que efectivamente yo he dicho eso. Y lo agradezco. No me oculto. Ahora bien, por no utilizar términos gruesos, yo prefiero que hablen los datos. ¿Qué pensar de quienes han utilizado el dinero del pueblo andaluz y del pueblo español en los ERES? Yo no digo que sean los actuales acusados, que no han sido juzgados, pero alguien aquí ha trincado y se ha llevado dinero. ¿Qué calificativo le daríamos? Pero tengo aquí un dato que voy a leer, que lo daría en previsión. Esto es de un artículo del catedrático de varias universidades norteamericanas, español, Vicent Navarro, que trae unos estudios que hizo el Financial Times acerca de dónde va la gente que tiene dinero en nuestro país. Permítanme lo que se lo lee porque es muy breve. Resulta que un empleado de la banca suiza, enfadado con su patronal, dio un listado de personas que tenían dinero metido allí, dinero opaco. El primero era un tal don Emilio Botín, que tenía 2.000 millones de euros desde la época del final de la Guerra Civil. Pero a continuación daba 569, voy a poner españoles entre comillas. Les leo algunos. El padre del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Solchaga, Josep Piqué, Rafael Arias Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josu John Imaz, José María Michavila, Juan Miguel Villarmir, Anna Virulés, Abel Matutes. Ya está, porque vamos a seguir. Muchísimas gracias. Vamos a Jaén. A ver, Mercedes, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es cortita. La democracia ha sido secuestrada. Para que el poder vuelva al pueblo, la mayoría hemos de trabajar unidos, bajo un programa elaborado entre todos. Mi pregunta es la siguiente, señora Anguita. ¿La desobediencia civil puede ser una de las vías para recuperar la democracia? Estoy seguro que mucha gente en su casa y algunos poderes dirán, ahora este hombre no va a hablar de desobediencia civil. Sí, yo he dicho eso. Y además lo he recomendado. Ahora bien, ¿en qué términos? Porque cuando yo hablo suelo ser una persona que medita mucho sus palabras.
De tal manera que yo he dicho cosas muy gordas, pero no me han podido meter en la cárcel porque eran verdad. Entonces, la desobediencia civil, ¿qué es? Que llega un momento en que la gente dice no se puede cumplir la ley. Porque la ley a veces no es lo mismo que la justicia. Es más, hay leyes que no son justas. Lo que ocurre es que para hacer desobediencia civil hay que tener claro, primero, los conceptos. A mí no me gustan los rebeldes sin causa. La rebeldía con una causa, la que sea, y que intente que sea justa. Después, que la desobediencia la haga la inmensa mayoría del pueblo español. Entonces ya no es desobediencia, es la norma. Pero eso es cuando se llega a un estado de cosas en la que estamos ahora mismo, cuando vemos que se legisla de manera injusta. Como yo he dicho en algunos casos, en delito gravísimo de alta traición, que explicaré si me se pregunta. Entonces, ante estas circunstancias, al pueblo soberano no le queda nada más que ese acto. Pero para eso tiene que prepararse. No es cuestión de chillar, no es cuestión de insultar, no es cuestión de ocupar las calles, no, es cuestión reflexiva, serena. A mí me gusta mucho el agua mansa, porque ella se come la costa, se come lo que tiene que comerse. El torrente no sirve para nada. Así que mantengo eso que usted me acaba de preguntar. Muchas gracias. Vamos a Sevilla, Israel. Adelante. Buenas, soy Israel García, tengo 26 años, estudio Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Sevilla y trabajo como modelo y azafato eventualmente. Y me dirijo a usted para decirle, usted ha afirmado que si confiásemos en los gobernantes que salen de las urnas, estamos perdidos. ¿Qué pasaría si una mayoría aplastante no votásemos o votásemos en blanco? Bien, también voy a hablar claro. Como ustedes saben, yo soy militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, y a lo mejor lo que yo digo ahora es tirar piedras contra mi tejado. Pero siempre he tenido en mi actividad política ser fiel a lo que creo, por encima de todo. En estos momentos, si alguien cree que salir de la crisis es cambiar de presidente de gobierno, mejor que lo olvide. ¿Por qué no? Si cree que votando a otra fuerza política de las minoritarias, no, sigue siendo minoritaria como Izquierda Unida, va a tardar mucho tiempo en que crezca ese arbolito. Si es votar PNV, Convergencia y Unión, son los que han votado esta política con el Partido Popular. Aquí no queda más remedio, y esto es muy duro, que acudir al pueblo soberano. Esto es muy bonito, porque el pueblo soberano está desunido, ¿eh? El pueblo soberano está encontrado unos contra otros. No tiene sentido de identidad. Hay que intentar dársela. Pero no es cuestión de decir como la gente, vamos a llevarnos bien. Eso es el buenismo. Hay que encontrar algunas medidas, que ya explicaré en su momento, que hagan que la gente se ponga de acuerdo. Porque en la pregunta creo que figura, y si no votamos, el día en que el 50 y tantos % del pueblo español vote en blanco, otro gallo va a cantar. Porque votar en blanco no es decir yo no voto o me quedo en mi casa, no, yo me levanto por la mañana, hago cola en la urna, deposito mi voto, aquí estoy yo y opino esto de todos vosotros. Está claro, ¿no? Vale, gracias. Vale. Bien. Hay un matiz porque en las últimas elecciones de la abstención prácticamente no se habla, cada vez se habla menos de la abstención. Usted hace el matiz de votar en blanco, que es bien distinto. Todo lo contrario de no votar. Vamos a Córdoba, a Pilar, adelante. Buenas noches, señora Anguita. En la contraportada del libro que usted escribió con don Rafael Martínez Simanca, dice El tiempo y la memoria, dice usted que ya es hora de refundar, regenerar y reconstruir Izquierda Unida o un proyecto similar. ¿Sigue pensando lo mismo? Primero, saludos paisanos, sin demérito a los demás compatriotas andaluces. Llevo ya muchos años planteando que las ideas políticas le pasa como a las cosas. Necesitan remozarse, necesitan podarse, necesitan que con las mismas ideas que son invariables, adaptarse al mundo nuevo, que no significa renunciar. Yo soy comunista, pero creo que mi ideario tengo que adecuarlo a la situación del momento, pero no dejo de serlo. Y creo que la izquierda está viviendo bajo las siguientes hipótesis. Para unos españoles la izquierda es los símbolos, el puño, la rosa, la O, el martillo, el puño que se levanta,
Y yo siempre he tenido una cosa. Yo califico a una persona según lo que hace. Bien, levanta menos el puño, a no ser que haga gimnasia, pero dime exactamente tú qué es lo que haces. Y me lo demuestras en la vida cotidiana, no en los discursos. Y la izquierda necesita reflexionar. Yo recuerdo que soy autor de una pregunta que hice en un foro político hace tiempo. ¿Cómo escribirían hoy, en el 2012, Carlos Marx y Federico Engels el manifiesto comunista? ¿Cómo lo escribirían? ¿Qué dirían ante una economía que está globalizada? ¿Qué dirían cuando ven que la clase obrera cada vez es más minoritaria porque lo que tenemos es una sociedad de servicios? ¿Qué dirían cuando vieran que la gente ha sido una seguidora desaforada del consumismo? ¿Dónde están los valores de humanización? ¿Dónde están los derechos humanos? Esta reflexión de la izquierda, de la derecha no quiero hablar, esa es la que en estos momentos no se ha asumido consecuentemente. ¿Cree usted que ahora mismo que algunas comunidades autónomas se están convirtiendo en reinos de taifa ingobernables? Bueno, yo fui un alcalde en aquella época que era una época épica. Y entonces todo el mundo nos quejábamos del centralismo de Madrid. Pero es que hay otros centralismos. El de Madrid capital, el de Sevilla capital, el de Barcelona capital. Es decir, las capitales de las comunidades autónomas, sus administraciones han vuelto a ejercer un nuevo centralismo. Y en el año 79 decíamos que el poder de las instituciones estaba repartido en tres partes: administración central, administración autonómica y administración local. En todo esto, los pobres de siempre han sido los ayuntamientos y siguen siendo. Muchas gracias. Señora Anguita, una pregunta breve al hilo de lo que usted estaba haciendo de remozar cita. ¿A qué edad cree usted que deberían jubilarse los políticos? Depende. Hay algunos que no deberían estar nunca. Y otros... Claro, cuando yo hablo de política, le acabo de decir a la siguiente compareciente, yo hablo siempre de la política desde mi concepción de la política griega. Doy argumentos. Yo he sido en mi vida un profesor que en un momento determinado militó en un partido clandestino, me encontré hecho alcalde de Córdoba y aquello empezó a crecer. Pero nunca olvidé mi profesión. El político es el que sabe que la política sola es una cosa, ¿qué diría yo?, empobrecedora. La política es la economía, la política son las bellas artes, la educación, la cultura, todo eso es la política. Y en la medida que el político tenga ideas, porque en política también se crea, hay creación, y que la gente le pueda servir a la gente, pues ya lo jubilarán. No hay edad para eso, no hay edad. Pero para el resto de profesiones y actividades sí hay edad. Hombre, claro que tengo una edad, sobre todo porque la gente se lo merece. Granada, vamos a ver. Claudia, adelante. Hola, soy Claudia de Granada, soy masajista en paro y mi pregunta es muy facilita. Hace poco escuché que presentó un frente cívico que se llama Somos Mayoría y me gustaría saber en qué consiste o qué es lo que usted nos propone. Yo diría que es la última aventura quijotesca de mi vida. Ya con la edad que tengo, digo, el último esfuerzo. Conecta con la pregunta que antes me hicieron. Ante la situación tan grave, no saben ustedes lo grave que está, no queda más remedio que apelar a la gente. Somos mayoría. ¿Quiénes somos mayoría? Los que estamos parados o tenemos un hijo en paro. Yo, por ejemplo, para empezar. Las mujeres que las han echado del trabajo porque se han quedado embarazadas. Los que cobran mal, tarde y nunca, echando horas extraordinarias. Lo más grave, la juventud que no tiene porvenir. Esos somos los afectados. Ahora, esa mayoría no está unida. ¿Qué va? Es más, dentro de esa mayoría se da un estado de opinión que dice, hombre, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Tú? ¿Has vivido por encima de las posibilidades? Entonces, el señor Rodrigo Rato, ¿qué? ¿Tú eres como el señor Rodrigo Rato? Bueno, ¿cómo ponemos de acuerdo a la gente? Y yo no puedo ponerlas de acuerdo con discursos políticos. Yo no puedo decirle a la gente, ¿haga usted del Partido Comunista o de Izquierda Unida? No. Yo tengo que decirle, ¿qué te parece, compañero? Y cojo mi carné, no lo tiro, lo dejo ahí. Ya desnudo de ese carné provisionalmente, desnudas de tu visión negativa de la política. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la agricultura, con la ganadería?
¿Qué hacemos con los pantanos? ¿Qué hacemos con la moneda única? Eso es lo único que podrá unir a la mayoría, un programa. Si eso no la une, es que es imposible. Eso es el Frente Cívico. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a Huelva, que todavía no... A ver, hermano, José María, venga, adelante, José María. Hola, buenas noches, señor Anguita. Me llamo José María Fernández, soy empresario, estoy casado, tengo 2 niños y una niña en camino. Mi pregunta es la siguiente. Como sabrá, en la última encuesta del CIS, la clase política, los partidos, eran el tercer problema más importante para los españoles. Los 2 primeros eran el paro y la situación económica. Para esos 2 primeros se han tomado muchas medidas, muchas reformas, sin mucho éxito, pero se han hecho mucho esfuerzo legislativo. Pensar que la clase política va a legislar contra ella misma es ser muy inocente, ¿verdad? Bastante. Vale. Pero quisiera hacer una apreciación, una matización. Cuando decimos clase política, estamos metiendo en el mismo saco a gente muy variada. Yo he dicho que no soy clase política, soy político de otra clase. Que hay muchos, que hay muchos. Por tanto, no se me puede meter a mí o cualquier otro, todos en clase política. Hay quien vive como un rajá y hay quien vive dignamente. Hay quien no tiene nada que avergonzarse y hay quien tiene que tapar muchas cosas. O sea que estamos muchos y muy distintos. Lo que sí ocurre es que pedir que las oligarquías políticas que están en conexión con la banca y los poderes económicos, ahí voy al meollo, pedirle que se haga el harakiri es soñar. O sea, que hay que ayudarles a que se hagan el harakiri. Y hay que hacerlo serenamente, pacíficamente. Pero como dije antes, como el agua que va creciendo suave. Eso es el movimiento ciudadano. Que sea movimiento de verdad. Repito, yo soy para eso, no me gusta la algarada. Hay que salir a la calle, se sale. Pero sin chillar, sin gritar, con una idea muy clara. Es lo único que sea posible hacerlo. Porque naturalmente nunca ninguna oligarquía se ha matado a sí misma. Ha habido que decirle tranquilamente, muchachos, iros a vuestra casa o en algunos casos ir a vuestra cárcel que os está esperando. ¿Quiere usted decir, señor Anguita, que la política ha pasado de moda? No, al contrario. La política es algo que nunca pasará de moda mientras haya seres humanos. Porque 2 o 3 personas que estén en la plaza de un pueblo hablando, pues yo quiero que la fuente se ponga allí. Yo pienso que los jardines están hablando de política sin saberlo. Le pasa como al avaro de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que hoy se entiende por política, a mí a veces me avergüenza también. Porque cuando no veo que no hay ninguna propuesta, ni un programa, sino todo es fulanito es tanto, pues el tuyo más, eso no puede ser política. Y cuando veo, y tengo que decirlo con todo el dolor de mi corazón, que no se lee, que no se reflexiona, estamos todos metidos por la prisa. Hay que responder enseguida a los medios de comunicación. Y la política es un arte agrario, un arte de agricultura. El terreno tiene que ser arado, roturado, tiene que ser sembrado, tiene que ser regado. La política son medidas en el tiempo. Y no este continuum totum revolutum, que es una especie de actuar como un dominguillo, pero no como un político. Málaga, que yo no hemos ido esta noche todavía. A ver, José Alberto, adelante. ¿Qué cantidad de gente joven tenemos entre el público? Es fantástico. Hola, buenas noches. Me llamo José Alberto, soy estudiante de Comunicación Audiovisual en Málaga. Y bueno, soy paisano suyo, pero la mayor parte del tiempo lo he pasado en Málaga. Y bueno, mi pregunta va un poco relacionada con lo que usted estaba hablando ahora mismo. Y es la siguiente. Si un genio de la lámpara le concediese el poder de cambiar 3 reformas sobre la política de actuación del gobierno para salir de la crisis, ¿qué 3 reformas serían? Les voy a complacer, pero no van a ser 3, van a ser más, muy concretos. Señor Anguita. Sí, no, pero usted está viendo que estoy contestando muy concreto. Va usted muy... Lo que pasa es que antes de entrar en la pregunta tengo que hacer 2 reflexiones. La primera, que estamos en una situación gravísima, de emergencia. El barco se hunde. Miren ustedes, la deuda no se puede pagar nunca. No se puede pagar nunca. ¿Quién paga 4 billones de euros? ¿De dónde va a salir? En segundo lugar, el problema del paro es tremendo, vale, pues hay uno que es todavía peor.
Que el 57% de los jóvenes de España no tengan futuro, eso es la muerte de España. Porque ni van a tener pensión, ni van a tener trabajo, y van a comer mientras le viva el abuelito o el padre. Esto sí que es grave. Por tanto, las propuestas que yo voy a hacer parten de la situación de emergencia. No son fáciles, son duras. Y en segundo lugar, que el gobierno que las ponga en marcha tiene que tener dos características. Una, valor, y otra, tener a la mayoría detrás como una piña. Si no, se lo merienda. Primera propuesta, por la facilita. Salario mínimo interprofesional, 1.000 euros. Pensión mínima, 1.000 euros. Tercera, y aquí habría un debate con el profesor de Economía. La deuda no se paga, se le hace primero una auditoría. Porque en la deuda hay una cosa que se llama deuda odiosa. Si hemos gastado dinero, las administraciones públicas, para hacer pantanos, carreteras, ferrocarriles, bueno, y ya veremos cómo se paga, porque los intereses son tremendos. Pero la deuda para reflotar banca no se paga. He sido claro, ¿no? Y estoy tomando el ejemplo del señor Correa, presidente de Ecuador. Pero claro, a continuación, y ligando con la primera, tengo que hacer una reforma fiscal. Aquí hay que pagar. Y quien tiene, tiene que pagar. Y aquí hay que pedir a sangre y fuego a la economía sumergida, a los que escamotean impuestos. Y a continuación, sí que estamos diciendo que no se puede echar a la calle a alguien que no ha pagado la hipoteca, eso se llama nacionalizar la banca. Y que nadie se asuste. El gobierno actual la ha nacionalizado. Eso sí, para sanearla y después dársela a sus dueños. Y aquí decimos, bueno, Santa Rita, lo que te quite no se da. ¿Por qué? Porque estás demostrado lo que tú has hecho. Y una medida muy importante, ya van más de 3, y sería muy sencilla para visualizarla. Usted imagínese que van a comprar una lechuga o 1 kilo de tomates, y en un tomatito tiene el tendero puesto lo siguiente: este tomate se lo pagaron al agricultor a tanto, y aquí lo venden a tanto. Verán ustedes que el precio se ha disparado. Esos canales de comercialización hay que sanearlos. No puede ser que el agricultor cobre tan poco y que en el mercado valga tanto. Esta medida que estoy proponiendo se ha intentado proponer y el gobierno no ha querido. No ha querido que los españoles sepan la diferencia entre el precio en origen y el precio en el mercado. Ya tiene usted más de 3. Ya, lo dejamos ahí. Vamos a Almería. A ver, Francisco. Adelante, Francisco. Buenas noches, señora Anguita. Me llamo Paco. Paco Luque, vengo de Elegido, Almería. Y usted ha hablado antes... ¿Cómo? ¿Que de dónde salen muchos tomates? Precisamente, estaba hablando del tema y sabemos un poquito allí. Usted ha hablado antes del tema de la traición, precisamente, ¿no? ¿Quién? Se supone que España ha cambiado la Constitución, a instancias de Merkel, a instancias de Alemania, precisamente para pagar la deuda y el tema del rescate. Y usted habló de traición y habló de que Zapatero y Rajoy han cometido ese delito. Mi pregunta... ¿Usted no cree que sus palabras son desleales para con los ciudadanos y para la situación económica que vive España en este mismo? ¿Y qué solución pondría usted? Muchas gracias. Las soluciones las acabo de decir. De modo que, en cuanto al concepto de deslealtad, la deslealtad es decirle a la gente una mentira. Pero cuando al pueblo se le dice la verdad, aunque a veces el pueblo no le gusta que se la digan, yo he calificado de delito de alta traición y me voy a ratificar y lo voy a explicar. Cuando unos gobernantes tienen a su pueblo en la situación que está, cuando hay gente parada que no tiene subsidio, cuando hay gente que están echando, cuando la juventud no tiene porvenir ninguno y un largo etcétera, resulta que se cambia la Constitución con una cláusula que dice que pagarle los intereses de la deuda a los bancos alemanes es lo prioritario. Es decir, el poder político español a sus ciudadanos le dice que la educación, que la sanidad es lo último a pagar. Primero hay que pagarle a la banca. Eso se llama delito de alta traición. No lo puedo retirar. Mantengo la acusación. Pero... Solo un inciso. Si no se paga esa deuda, España no tendrá préstamo de Europa para salir adelante. Y son 900.000 millones de lo que estamos hablando. Usted es empresario, ¿no? No, ya quisiera yo. Soy locutor desempleado. Bueno, pues mire usted, a los empresarios de Elegido, ustedes saben que cuando se pide un préstamo, o en una casa cualquiera, ustedes no piden préstamo nada más que compran el coche, o compran una casa, o hacen una inversión.
Pero ustedes se imaginan todos los días estar pidiendo todos los meses préstamos para acabar el mes. Que ya está bien de pedir préstamos. Pero ¿cómo es posible que todos los días se estén pidiendo préstamos para pagar los intereses de los intereses que han generado los intereses? ¿A qué locura estamos conduciendo? Esto que lo expliquen los economistas y lo expliquen los matemáticos. Todos los días hay una emisión de deuda, pagando un ojo de la cara, ya lo dije al principio. No es lo mismo pedirle a un banco alemán que pedírselo al Banco de España, que ya no tiene esa potestad. En consecuencia, pedir préstamos, ¿cuándo se van a pagar? ¿En qué cantidad? ¿Saben ustedes que los intereses, voy a hablar de memoria, que tenemos que pagar al final de año son 45.000 millones de euros en concepto de intereses? ¿De dónde sale? ¿Recortando? Hasta que llega un momento que lo que recortamos es el estómago. Y puede ocurrir que hay un momento uno no coma, pues dice, mira, se ha muerto cuando ya se había acostumbrado a no comer. Bueno, realmente creo que la deuda es un dogal. Pero cuidado, quien tiene más deuda en España son los bancos y las grandes empresas. El 57,6% de la deuda es de ellos. Después de las pequeñas empresas, un 20%. Y el Estado, ayuntamientos, diputaciones y administración central y comunidad autónoma, tiene el 19%. Muchas gracias. Vamos a Jaén. María José, a ti te va a tocar. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cree usted que con la entrada en supermercados y ocupaciones de fincas, con eso se está defendiendo los intereses de los trabajadores? Porque en algunos casos hemos visto en distintos medios de comunicación trabajadores de los mismos que estaban llorando, lo cual, no sé, parece un poquito contradictorio como mínimo. Pues también voy a hablar claro. Bien. Vamos a ver. Al principio eso puede ser escandaloso, pero a mí me produce más escándalo cuando veo a compatriotas míos pegarse por coger los restos que tiran las puertas traseras de los supermercados. Que hay programas de televisión que lo están viendo, ¿eh? Gente que se pega, y algunos de ellos han cogido y han acaparado y le han revendido a los menesterosos. Eso sí que es grave. Se referirá usted a lo que pasó aquí en Andalucía y en Extremadura. Mis compañeros, y yo les apoyé en ello, lo que hicieron fue demostrar con ese ejemplo en qué situación se estaba. Que una trabajadora resultó o insultada o agredida, eso es un accidente que yo lamento muchísimo. Pero más lamento los accidentes de la gente que se va a su casa sin comer. Por tanto, ese hecho que sirvió para que se hablara de él y para que 3 ministros dejaran sus vacaciones por unos carritos, movió un poco la conciencia que no se mueve cuando vemos, repito, en las puertas falsas traseras de los supermercados, gente peleándose por la comida que se tira. O cómo está el fin de mes para muchas familias. Yo no sé cómo está Sevilla ahora. Me gustaría que se hablase de determinadas viviendas y barrios, o en Córdoba, o en Málaga, o en Almería. ¿Cómo vive la gente? Eso sí para mí es grave. Lo otro, pues sentir y excusarme en la medida en que yo no participé directamente de esa trabajadora, pero yo me mantengo, me ratifico y apoyaré todas esas medidas que signifiquen darle a la conciencia de los españoles el sentido de la realidad. Entonces, ¿quiere decir que el fin justifica los medios? No, porque primeramente no robaron, simplemente sacaron unas cosas para dárselo a la familia. Y además, siguiendo la tradición, este es un país católico, los grandes padres de la Iglesia y los tratadistas católicos dijeron que en caso de extrema necesidad no es pecado ni delito robar, porque primero hay que comer. Lo dicen. Gracias, gracias. Vamos a Cádiz. Nazaret. Que ha levantado la mano la primera. Adelante, Nazaret. Hola, buenas noches. Buenas Me noches. llamo Nazaret Medina y yo también quiero hacerle una pregunta sobre la situación política que se vive en España. Cada vez son más las personas que no se sienten representadas por ningún partido político. ¿Es quizás porque ha desaparecido la derecha y la izquierda en este país y los partidos mayoritarios tienen los mismos intereses? Usted no sabe lo que acaba de preguntar. Hay algo. Esto es un lío. Hay mucha gente que no sabe dónde está. Para empezar, militantes de partidos políticos. Porque ha habido una confusión en la que todos han ido al centro. El centro es el lugar donde se han perdido las características ideológicas, la historia de las fuerzas políticas. Hubo un momento en España
allá por los años 90 y tantos, que todos hablaban del mercado, de la competitividad, del crecimiento sostenido, todos, menos unos cuantos, que éramos tachados de lunático y de mesiánico, cosa a la que estoy acostumbrado. Pues bien, hoy se ha perdido esa diferencia. Fíjese, en el campo de la socialdemocracia, Tony Blair llegó a decir, la izquierda es el ala izquierda del centro. Alain Mick, un pensador, senador y asesor del presidente Balladur, dijo lo siguiente: la democracia no es el estado natural de la sociedad, el capitalismo sí. Y así se han ido justificando, y daría incluso una anécdota que resume todo. En un debate que tuve el 18 de octubre del año pasado en la Fundación Canal, mi interlocutor era el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Y me dice en un momento del debate: señor Anguita, desengáñese usted, la democracia llevada hasta sus últimos extremos conduce a la demagogia y al populismo. Y por tanto hay que ponerle elementos que corrijan eso. Yo le pregunté ingenuamente, ¿se referirá usted a los parlamentarios? ¿Se referirá usted a los tribunales? ¿Al Consejo General del Poder Judicial? No, a los mercados. Pues cuando todos, o casi todos, no todos, porque yo estoy rodeado de gente de mi fuerza política que todavía no han inclinado la rodilla ante el mercado. Cuando todos se cubrieron como gente, creo yo, como estos que ven las cosas con la moda última ante el mercado, empezaron a perderse las diferencias. Por eso, cuando uno analiza fríamente las líneas de un partido mayoritario y otro, se dará uno cuenta que en un 90% coincide. Muchas gracias. Atendida. Córdoba, a ver, Juan Manuel, venga. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer preguntarle a un político honrado, porque de esto ya queda un poquito. Lo dice usted como si fuera una cosa extraña. Hoy en día, por desgracia, sí. Por desgracia, sí, porque no sería lo que desearíamos todos los que estamos aquí. Mi pregunta es la siguiente. Sé que usted defendió en su día la pinza política que practicó contra el Partido Socialista. Sé porque fue por ideología del tema de lo que sería la programación política que llevaba en su diario de Izquierda Unida. Dicho esto, ¿cree usted que los pactos no naturales entre Izquierda Unida, PP, PSOE, PP en el País Vasco, en muchos municipios que son generalmente de izquierda y se alían para quitarle la alcaldía al PSOE, por ejemplo, Izquierda Unida con el PP, ¿cree usted que esos pactos no llevan a la confusión al pueblo llano y pensamos que son todos meramente intereses partidistas? Da igual, porque también salía el PSOE con el PNV, que son de derechas e izquierdas. ¿Cree usted que eso no crea confusión en el ciudadano y al final nos queda la idea de que todos son intereses y no hay ideología? Es curioso en su pregunta un matiz. Al hablar de Izquierda Unida, usted ha hablado de la pinza. Pero cuando ha hablado de PSOE, PP y otro, no ha hablado de la pinza, cuando realmente parecía que era lo mismo. Pero, sin embargo, le han atribuido desde hace tiempo el tema de la pinza. Nunca me lo han preguntado ante una cámara de televisión, nada más que usted el primero. Pues nunca se han atrevido a preguntármelo. Sería muy largo de explicar, pero voy para allá. Primeramente, yo no estoy en contra de que la gente pacte, porque ustedes pactan. Todos los días pactan con su mujer, y con sus hijos, y con el vecino, y con el trabajo. La vida es pacto, porque es la convivencia. O usted se encierra en su piso, no transijo. Con el de la escalera hay que llegar a acuerdo. Luego, no demonicemos los pactos. El problema no son los pactos, el problema es lo que se pacta. Esto sí que es grave. Cuando yo me pongo de acuerdo con otro para hacer algo que no es correcto, no que yo pacte. En política hay que pactar. Si yo no tengo la mayoría y tengo que buscarme el apoyo, pues busco negociar. El problema es si lo que yo negocio para estar en el poder es renunciar a mi alma política. Ahí está el grave delito. Y efectivamente, se han dado pactos contra natura en todos el arco político. Pero curiosamente, la pinza nos las colocaron a nosotros. Cuando yo tengo documentación que se puede demostrar que nos negamos a hacer una moción de censura a Felipe González cuando la pidió Aznar y diciéndole no. Y eso lo tengo yo documentado. Cuando se le ha ofrecido a Felipe González por 2 veces, vamos a negociar un programa, y lo tengo documentado, pero nos han puesto el tema de la pinza. ¿Por qué a nosotros el tema de la pinza,
y a los demás no se habla de la pinza. Pues se dice muy claro de dónde viene el tema de la pinza y a qué intereses sirve. Bien, Muchas gracias. Vamos a seguir con Julio Anguita después de una pausa y también va a estar con nosotros Gabriela Bravo inmediatamente después. No se vayan, sigan con nosotros porque con Julio Anguita vamos a seguir y Gabriela Bravo, fiscal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, también estará con nosotros. ¿Se puede beber agua? Bueno, ¿se la pido? No, vamos a tomarla. Ah, que salimos. Sí. Ahora vuelvo, ¿no? Creo que debería ser mucho más severa, creo que las penas tendrían que ser mucho más estrictas. Vale muy barato el matar o el robar. De los pilares más fallidos de la democracia. Muy ciega y muy sorda. Seguimos en Pido la Palabra. Son las 12 menos 19 minutos, estamos en directo y quiero en este momento agradecer a toda la gente que nos sigue, muy agradecidos, pero especialmente al público joven que se está animando con nuestro programa, así como a todos los que vienen, que con toda la que estaba cayendo hoy han venido de Almería, vienen cada día de Almería, de Granada, para preguntarle a usted en este caso. ¿De verdad que no le habían hecho preguntas como las que le han hecho hoy aquí? Tan directas no. Por ejemplo, aquí se me han preguntado es lo de la pinza. Nunca. No se han atrevido, porque ahora tengo documentación, salvo usted, y se lo agradezco. Pues porque el que está aquí le gusta que le hagan preguntas provocadoras, no se crece. Muy bien. Cuando le hacen cosas tontas dice, bueno, Claro. aquí voy a contestar. Pues eso es lo que queremos, gente que hable claro y directo. Y vamos a irnos a Málaga. Bueno, invito a que sigan enviando preguntas a través de las redes sociales, que en un momento aparecerá Mar Barrera y las trasladará, ya han oído a Julio Anguita, valientes y sin complejos. Málaga, a ver, Málaga, Belén, adelante, Belén. Buenas noches, me llamo Belén, como ha dicho Jesús Vigorra. Y a ver, hace unos días estuve leyendo en el periódico de La República que usted comentó que estaría bien que realizáramos huelga y protesta, pero Vale, que realizáramos huelga y protesta, pero que después de todo lo que hemos hablado esta noche en el plató, ¿cuál sería el siguiente paso para que el Estado nos escuchara todas nuestras propuestas y que se diera un voto a la ciudadanía con lo que cuenta, con lo que pide? Bien, voy a no matizar porque yo he dicho eso, es verdad, usted está diciendo la verdad. No es que yo esté en contra de las huelgas, yo lo que digo es que una huelga es una lucha más global. Es decir, que se convoque una huelga, a las que yo voy a todas, pero ya hemos terminado y mañana ¿qué? Hoy ya veremos. No, todo tiene sentido. Soy partidario de un plan global de lucha, más claro. Lo que tenemos delante de nosotros es el poder, que no es Rajoy. El poder es la banca, el poder es Botín, González, los poderes económicos. Los señores presidentes de gobierno son los manijeros, los capataces. Al poder hay que plantarle otro poder, un pulso. Lo que ocurre es que este poder nuestro es todavía muy débil y tenemos que hacer músculo, irlo preparando. Y las huelgas, para mí, toda acción que debe ser reposada, se tiene que marcar en un plan de batalla. Voy a hablar en términos militares, ustedes me van a permitir. Cuando un militar planifica una acción, sabe que tiene aquí una batalla, allí tiene otra, pero él ha planteado un plan global. ¿A dónde quiero ir si la gano? ¿A dónde voy si la pierdo? Lo que no puedo es tener aquí una batalla y cuando la he terminado, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que yo dije. Que teniendo en cuenta lo que hay enfrente, hay que hacer un plan de batalla ciudadano. ¿Y cuál sería ese plan de batalla? El que yo estamos intentando montar en el Frente Cívico. Aproveche, señor Anguita, aproveche. No, yo no... Es que yo entiendo que la gente tenemos que reflexionar y tenemos que conocer a los demás y saber lo que piden, pero ¿cómo hacemos que el Estado escuche nuestras propuestas? Si no es con huelga. El día que la mayoría vote en blanco, el día que se llenen las calles de gente pacífica, sin insultar a nadie, ni al presidente de gobierno, con propuestas, no con chillido ni insulto, nunca. Y cuando estemos cargados de razón, entonces, mientras sea una huelguecita por allá, una manifestación para acá, y yo lo entiendo a los que lo hacen, porque están hartos, pero eso no es nada, repito, la idea es que aquí hay un poder, y frente al poder hay que hacer otro contrapoder. Y esa es la tarea que hay que hacer, y es muy lenta,
Y yo entiendo la desesperación de la gente, pero yo no sé decirle a usted otra cosa. De verdad. Y como no sé decírsela, pues le digo la misma que llevo diciendo toda la noche. Belén, Te lo agradezco. Belén, perdona, ¿qué edad tienes tú? Si no te Yo importa. 18 años. 18 años. ¿Tú habías visto alguna vez una entrevista con Julio Anguita? ¿Lo habías visto en acción? Sí, bueno, he visto entrevistas con la de Salvado. Digo porque, sí, pero muy reciente, digo porque cuando él estaba con poder, el califa, le llamaban el califa de Córdoba. Sigamos, era un poco por ver que vieran ustedes con 18 años y con Julio Anguita, al que reconocemos todos los que tenemos ya una edad. Vamos a Sevilla. Miriam, adelante, Miriam. Hola, buenas noches, señora Anguita. Buenas noches. Me llamo Miriam, soy profesora. Actualmente me encuentro en la bolsa de trabajo. Ya. Entonces mi pregunta para usted era la siguiente. Usted como docente, ya actualmente jubilado, ¿qué opina usted acerca de las medidas educativas que está aplicando el señor Wert? Con toda mi audacia y mi sinceridad, no quiero reproducir lo que pienso. Hay una primera parte en la literatura del proyecto que llama la atención porque utiliza expresiones razonables, ponderadas, pero todo lo que viene a continuación va caminando hacia un sitio: el predominio de la enseñanza privada sobre la enseñanza pública. Y no es una cuestión de derechas o izquierdas, nos equivocaríamos. Es una cuestión de enseñanza de calidad o no de calidad. Y no es que yo crea que los profesores de la privada no tengan calidad, sino que se rigen por los criterios de ganancia, el centro en cuestión. Así que el profesor o el ministro Wert sigue esa línea política que es la que está imperando en Europa. En ese sentido es un buen ministro para los intereses a los que sirve. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé, señor Julio Anguita, si cuando termine el programa se va a llevar usted a todos como Hamelin, a todos los que están aquí, porque los veo con esas caras, los veo con esa mirada que no sé qué pasará. En todo caso me los llevaría a tomar una copa, pero no para hablar de política. Bueno, no diga usted muy alto, a ver qué pasa. Vamos a Cádiz. A ver, Cádiz. Javier, venga, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Fijándome en una entrevista que le dio usted hace poco, usted, y cito con palabras textuales, dice que la Constitución española es el documento más ultrajado, pero ¿cómo decía? Ultrajado, pisoteado y menos cumplido. Y mancillado, hallado yo. Y mancillado. Sí. Yo me pregunto, viendo los hechos que han pasado últimamente, ¿realmente sirve para algo? ¿O queda muy bonito el vendernos que estamos amparados bajo la Constitución española? Bueno, eso de que estamos amparados, nos dicen, es un decir. Es lo mismo que si uno compra un paraguas con agujeros. Dice, me resguardo de la lluvia, dice. Vamos a ver. Primeramente, ¿por qué yo dije eso y lo sigo manteniendo? ¿Ustedes qué opinan de un país donde la Constitución, en el artículo 67, creo que es, dice que el rey tiene que jurar la Constitución y su majestad Juan Carlos I todavía no lo ha hecho? ¿Ustedes qué opinan de un país donde el artículo 31 de la Constitución dice que los impuestos deben ser progresivos, dicho en cristiano, que deben pagar más los que más tienen? En España es totalmente al revés. ¿Ustedes qué opinan de un país cuya Constitución dice el artículo 35 que hay derecho al trabajo? ¿O del 47 derecho a una vivienda digna? ¿Sigo? ¿Qué opinaríamos? Pues bien, lo que ocurre, el drama, no es solamente lo que estoy diciendo, es algo peor. Si hoy cogieran ustedes la Constitución española, tan ultrajada, tan mancillada, nadie le hace caso, los poderes menos, y le dicen ustedes al presidente de gobierno, este o a otro, cumple esto, harían como Drácula cuando ve una ristra de ajo. ¿Qué ocurre? Cuando un poder es incapaz de cumplir la legislación que dice que hay que cumplir, ese poder ya está fuera de órbita. Por eso yo he dicho que la Constitución es un trapo, no lo cumplen nadie. Y ellos menos que nadie. Pues, y a pesar de eso digo que la Constitución tiene artículos, en concreto el título séptimo, que habla de economía, desde los artículos 128 a 131 creo, le voy a decir uno. Toda la propiedad del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen dinero y demás, el dinero está al servicio de la mayoría. Sí. Qué risa, ¿verdad? Escuchar esto ahí. Claro. Pues lo dice la Constitución. Pero claro, no se cumple. Y así hay una ristra de artículos
que en estos momentos están siendo marginados, están siendo olvidados. Por ejemplo, sindicalistas y alguno, ¿qué es eso de los convenios colectivos? Que tienen fuerza de ley, carácter vinculante, si ya nadie hace caso de los convenios colectivos. Eso está en la Constitución, no me lo he inventado yo. O sea que al final ¿Cómo? no sirve para nada, queda muy bonito el título, pero realmente servir... Es que si yo hablase de la Constitución que quiero, pues diría la Constitución de la Tercera República, pero estamos hablando de esta, que es de la monarquía constitucional, no hay otra. Ojalá otro día haya otra. Muchas gracias. Vamos a Málaga. Málaga, Alejandro, adelante. Pero levanta la mano sin miedo, que... Buenas noches, señora Anguita. Buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta un poco menos amable que la del resto de mis compañeros. Quería preguntarle si es posible que a día de hoy se sigan llamando señores de la izquierda quienes gobiernan en Cuba, en China, en Rusia o quienes se posicionan al lado de Chávez en Venezuela. Primeramente, por método científico vamos a empezar a separar. No mezclemos churras con merinas. Pensar que son de izquierdas los de China es ya pensar mucho. Tienen el nombre de Partido Comunista, pero no tienen nada de comunistas. Es un capitalismo de Estado. O sea, que la política china es del capitalismo, no del Partido Comunista, aunque sea el partido que está gobernando. En cuanto a Chávez, es otra cosa distinta. Distinto a los demás, por cierto, que yo me alegro cada vez que gana las muchas elecciones que ha ganado limpiamente. Ahora bien, usted me habló de la Unión Soviética y de Cuba. Bueno, y de Cuba, ¿no? Así sí, de Cuba. No. Vamos a ver. Cuba, un país dominado por la dictadura de Batista, hay un levantamiento, entran los barbudos y colocan una política que intenta ser justa. Inmediatamente, y hasta el día de hoy, Estados Unidos, saltándose todas las normas de la legalidad internacional, decreta el bloqueo. Es más, todos los años, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena a Estados Unidos, que solamente tiene el apoyo de Israel, porque el bloqueo es ilegal, a todas luces. Y allí hay errores, hay dificultades, a veces lo están pasando muy mal, pero desde luego tienen algo que es haber sabido defender su dignidad, y errores. Pero, y hambre, señora Anguita, tienen hambre también en Cuba, mucha. Hay hambre no. Bueno, en Cuba no hay hambre. Le hablo de mi experiencia personal, ¿no? Y yo le hablo también, que conozco Cuba. Hablo que allí hay necesidades, hambre no. Y en todo caso, para que lleguen alimentos, digámosle a los americanos que no se salten la ley y permitan que haya un libre comercio. Cuba tiene uno de los mejores yacimientos de níquel que hay en el mundo. No lo pueden abrir, no pueden comerciar con ellos. Y un largo etcétera. Y en cuanto al otro, la Unión Soviética, mire, la Unión Soviética cometió muchos errores. La Unión Soviética fue un régimen autoritario, pero ya está bien de que los comunistas, sobre todo los que no hemos ido a la Unión Soviética, estemos entonando en mea culpa. Mire usted, junto a los errores y a veces horrores, los rusos comieron por primera vez con los comunistas, tuvieron educación con los comunistas, tuvieron sanidad con los comunistas, aparte de sus errores y de sus horrores. Y por tanto yo cuando tengo que confesar errores, los confieso con humildad, pero no le tolero a nadie que me dé lecciones, ni menos los Estados Unidos, genocidas en Hiroshima y Nagasaki, y que en estos momentos están controlando la economía del mundo, ni aquellos sistemas que permitieron que 1,5 millones de comunistas fuesen ejecutados en el año 65 en Indonesia, sin que nadie moviese las manos. Por tanto, las acusaciones que yo las asumo, pero me gusta hacerlas en el contexto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Y a partir de ahí, aquí hay un comunista que confiesa errores cometidos en nombre, pero también me siento orgulloso de las cosas magníficas que hemos hecho. Muchas gracias. Alejandro. Bien. Vamos a Huelva. A ver, Huelva, María, adelante. Hola, buenas noches, señora Anguita. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es más bien corta. Yo quería preguntarle, si usted volviera al Parlamento, ¿cambiaría usted la actual ley electoral y en qué términos la cambiaría? Si yo volviera al Parlamento sería un milagro. Pero en la hipótesis de Fátima o de Lourdes,
Lo primero que yo haría, yo no puedo cambiar nada si no tengo la mayoría. Para cambiar las leyes hay que tener mayoría. Por tanto, si yo voy al Parlamento, si no es acompañado de compañeros míos, pues estoy allí de guitarrista o de pianista. Por tanto, yo solo no puedo hacerlo. Es que la ley electoral hay que cambiarla antes. Yo he sido diputado por Madrid y detrás de mí había 250.000 madrileños. Detrás de cualquier diputado del PSOE y del PP había 55.000 y 67.000 respectivamente. Teníamos nosotros más gente detrás por las injusticias de la ley electoral. Es cierto, y hay que decirlo, que el Partido Comunista de España en su momento pactó esa ley. Se equivocó en otros tiempos, porque esa ley es perjudicial para las minorías. Ejemplo, ustedes saben que hace unas cuantas elecciones en Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña tuvo más votos que Convergencia y Unió, pero tuvo menos diputados. Esta locura que viene, es muy normal que esto ocurra, que quien tiene más votos tenga menos diputados. Esa ley hay que cambiarla, es urgente. ¿Por qué ley? Me gusta siempre criticar y poner alternativas. Por una ley estrictamente proporcional, teniendo a la comunidad autónoma como circunscripción electoral y con una cosa que se llama Colegio Nacional de Restos. Los restos que sobran se van repartiendo entre nuevos diputados. Por eso hay que cambiarlo, pero yo solito haría como tantas veces ahí, el ridículo. Hablaba y se iban a tomar café. Muchas gracias. Gracias, María. Vamos a Cádiz. A ver, Francisco Javier, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Francisco Javier Aragón, regento junto con mi hermano gemelo un restaurante de comida rápida y mi pregunta es la siguiente. ¿Es España el alumno torpe de la clase que nos hace retrasarnos con el resto de la clase, en este caso la Unión Europea, porque no hace sus deberes? O en el caso contrario, somos un país demasiado noble y bueno, no nos enteramos de nada y nos están engañando. Vamos a ver. Para los empresarios extranjeros que recibieron a trabajadores españoles cuando la gran inmigración, no somos tontos. Y trabajamos más que los primeros. Es más, en España se echan más horas que en los demás países de Europa, más que en Alemania. Que lo sepamos ya, los datos. Así que no somos más tontos. Lo que pasa es que hemos tenido una clase dirigente que no nos hemos merecido. Unos intereses económicos que han pactado contra los intereses generales, y también tenemos culpa, porque cuando hemos visto escándalos de ciertos políticos, los hemos vuelto a votar. Esto así. Por tanto, nosotros, complejo de inferioridad en cuanto a trabajadores, nada, en absoluto. Es más, los hombres que han estudiado, los jóvenes, en las universidades españolas, están saliendo a trabajar por ahí y se los rifan por la calidad de su funcionamiento y de su rigor intelectual y profesional. Ahora bien, la segunda parte de su pregunta era que ¿qué íbamos a hacer? No, si éramos el alumno, digamos, torpe de la clase, o nos están dando coba, o estamos aquí que no nos enteramos de nada. No, ya que estamos nos están dando chicuelinas, gaoneras, manoletinas, derechazos, izquierdazos, pases de pecho, y nosotros embestimos tontamente. Bien, llega este momento de ver y dar un aplauso a Mar Barrera, que nos trae las preguntas que llegan por internet. Hola, Mar. Buenas noches. No saludarle. Bueno, durante el debate, la verdad es que los seguidores de Pido la Palabra en Twitter y en el foro, pues están hablando mucho sobre el Frente Cívico que está usted impulsando y se preguntan qué nivel de confianza deposita en él para mejorar la situación política en España. Tienen también muchos interrogantes para usted sobre lo que piensa del funcionamiento de la economía y algunas decisiones, como el cambio de la peseta a la peseta del euro, que pudiera haber empeorado en vez de mejorado a lo mejor la situación, ¿no? Bueno, le lanzo 3 preguntas directamente desde casa. Desde Twitter hay un seguidor que recuerda aún sus palabras de un mitin de 1993 en el que usted decía: tenemos lo que nos merecemos. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo la modificaría. Tenemos lo que os merecéis. Determinada gente. ¿Por qué digo lo que os merecéis? Porque cuando un conjunto de españoles, ustedes perdonarán, pero yo hablo claro, no soy un hombre así timorato, porque cuando aquí hubo españoles, muchos,
que estaban diciendo hace 20 años el desastre que venía, fuimos escarnecidos, vilipendiados, humillados, insultados, por todas partes. Por tanto, ahora estamos en los momentos que estamos. Este es un país al cual la Unión Europea le dio un sentido. Tú vas a ser el ladrillo, el turismo y salarios bajos. Y la industria que teníamos la vendimos y la malbaratamos. Por tanto, dije aquello, pero cambiándole en este momento. Y es hora que el pueblo español espabile, que se dé cuenta dónde está. Estamos en auténtico precipicio. Pero esto con los datos económicos en la mano. Ha habido meses en que no se ha podido pagar la seguridad social y se ha visto con angustia. Esto es un país que puede estar en un momento de la bancarrota. Otra pregunta. Una segunda pregunta. Con el paro que hay en España, se pregunta un usuario por qué hay tanta mano de obra extranjera en los campos andaluces. Bueno, miren, siempre me tendrán enfrente los que usan la patria contra gente que viene a trabajar de otro sitio. No acepto ese discurso español, contra muchas comillas, porque no veo que se metan con los españoles, Julio Iglesias, los futbolistas de La Roja, que cogen y ponen su dinero donde no pagan impuestos. Quiero que se dirijan a esos españoles. Gracias a los emigrantes, la seguridad social ha podido subsistir más de 15 años, gracias a esos que han venido de Ecuador y del Perú. Datos del Ministerio de Economía, estoy dando, gracias a ellos. De modo que lo que hay que hacer es buscar trabajo para todos. Y si vienen y podemos admitirlos, vale. Pero yo jamás echaré a alguien, nadie, fuera, cuando los nuestros tuvieron que mendigar un trabajo en Alemania. No se me olvida. Y la tercera y última pregunta. ¿Cómo explicaría que un país que rescata bancos, estos continúen con los desahucios? La pregunta es que como un país que rescata los bancos y siguen desahuciando. Eso es un misterio. Pero es muy fácil de decir. Usted se recuerda que he dicho antes del gobierno. El gobierno de España son los bancos. El señor Mariano Rajoy es el manijero del cortijo, el capataz. Y este es un problema de quién manda. El poder no suele ser el gobierno. El gobierno administra lo que el auténtico poder que está en la sombra le dice. Estamos discutiendo todos los días de que para qué sirven las elecciones. Si manda el Banco Central Europeo, que no ha sido elegido por nadie. Si manda el Deutsche Bank, si mandan los poderes económicos. ¿Quién ha elegido a los poderes económicos? Y una pregunta fría, terrible. Si los poderes económicos son los que mandan, perdónenme la expresión, ¿por qué puñeta hay elecciones? Que se presenten a las elecciones ellos. Este es el problema que tenemos. Bueno, lo dejamos aquí porque para hablar precisamente, para seguir hablando de los desahucios y de otros asuntos, vamos a pedir ya que entre en el plató de Pido la Palabra Gabriela Bravo, que es la portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Bienvenida. Despedimos. No te veo. Enhorabuena. Julia Pedraza. De tu parte. Suerte. Gracias. Gracias, Julián Guitar. Gracias a ustedes. Los temas judiciales están en boga de todos, están de moda, podríamos decir, y por eso hoy agradecemos la visita de la portavoz fiscal también del Consejo General del Poder Judicial. Pero antes de que hagan preguntas las que quieran, como es costumbre aquí, y es nuestra razón de ser por otra parte, vamos a la calle a ver qué piensan los andaluces de la justicia. ¿Funciona la justicia española? Vamos. Quiero confiar en la justicia. Lo que pasa que hoy día, lo mismo que todo en el país, está un poquito en crisis. La justicia está mejorando. Creo que hay que confiar en la justicia y el gobierno puede estar tomando medidas favorables a lo que dice la sociedad. Mal. A tope. Porque todos los sinvergüenzas tienen suerte. No deberían de pasar ciertos aspectos como el tema de Marta de Castillo, lo de los niños de aquí de Córdoba. Se están dando mucha libertad a personas que han cometido un delito en teoría, ¿no? La justicia está hecha para los chorizos y para las mujeres. Los hombres no tienen justicia ninguna. Yo digo una cosa mucho, que no porque lo diga un juez es justo. Cuando la justicia está al servicio de unos partidos políticos, pues la justicia no existe. Creo que debería ser mucho más severa, creo que las penas tendrían que ser mucho más estrictas, creo que no debería tanta ambigüedad. Yo creo que es lo peor que hay ahora mismo.
porque es que vale muy barato el matar o el robar, eso sale muy barato. Está muy ciega y muy sorda. Pues creo que es de los pilares más fallidos de la democracia y que hay que reformarla muy en profundidad. Nada más que gana el que tiene dinero. La justicia y las leyes van por un lado, pero que el sentido común y la ciudadanía en general iría por otro, ¿no? Bueno, Gabriela, siento recibirla con estas opiniones. No sé si quiere comentar algo. No me lo están poniendo fácil, ¿eh? Hemos ido a la calle. Ya. Pero vamos a ver qué preguntar. Vamos a empezar por Granada. Soledad, venga, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo cuando leo la prensa o estoy viendo las noticias, me da la sensación de que la justicia es muy fuerte con los débiles, va por ellos, es muy débil con los fuertes, porque a la hora de desahuciar a un ciudadano es rápida. Estamos hablando de desahucios al cabo del día, son muchos. Sin embargo, cuando hay que investigar una corrupción bancaria, cuando hay que esas corrupciones que está habiendo, va andando un poquito despacio, va como voy pero que no llego. Entonces, ¿por qué esa sensación? Yo creo que es una sensación que tenemos todo el mundo, esa lentitud y rapidez para otras cosas. Pues efectivamente se transmite esa sensación y yo se lo reconozco, pero creo que tiene una explicación. En primer lugar, cuando usted habla del ciudadano anónimo, del pobre trabajador, el ejemplo que ha puesto de los desahucios, estamos hablando de procedimientos muy sencillos en el que la tramitación es mucho más rápida, por eso se llega al final antes. Yo le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo tramitar un robo con fuerza en un establecimiento comercial que la estafa cometida por banda organizada e incluso con implicaciones internacionales. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de posibles imputados relacionados con el mundo financiero, con el mundo político, con el mundo económico, normalmente son organizaciones con unos entramados mucho más complejos y, por tanto, la averiguación del delito, la investigación y el procedimiento se alarga. Y además también es muy importante matizar otra cuestión, y es que normalmente cuando estos delincuentes de cuello blanco que defraudan aprovechándose del cargo que ostentan desde esas posiciones de superioridad política, económica, financiera, normalmente también tienen esa capacidad económica para poderse buscar un buen abogado que les defienda, que interponga todos los recursos necesarios, de forma que también eso les permite alargar más el procedimiento. Por tanto, la complejidad de los asuntos, la dificultad de la investigación por todas las tramas derivadas de esas actuaciones es lo que finalmente transmite esa imagen al ciudadano de que normalmente la gente más pobre, el ciudadano de a pie, es juzgado de una forma más rápida, o la pobre familia que no ha podido pagar ese préstamo es desahuciada de forma inmediata, mientras que tenemos claros ejemplos, procedimientos judiciales en los que hay como imputados políticos relevantes y que se están, por ejemplo, 7 años ya investigando. Y desgraciadamente es así. El desahucio es en menos de un año y lo demás 7. Pero son procedimientos distintos y la complicación en la investigación es muy diferente. Gracias, Sol, que tenemos muchas preguntas para Gabriela. Ahora es Cádiz, a su espalda. Juan Carlos, venga, adelante. Hola, señora Bravo, muchas gracias por venir. Hola, buenas. Tengo una sensación un tanto amarga, porque, si no estoy mal informado, me resulta bochornoso, o así me resultaría, que el Consejo General del Poder Judicial haya encargado un informe sobre la reforma de la ley de desahucios, precisamente, que castiga a los más desfavorecidos de la sociedad y con una dureza sin precedentes. Creo que es una crueldad en este momento de crisis. Y esos juristas, que se supone que son de reconocido prestigio, emiten un informe del cual se desvincula, si no estoy equivocado, el Consejo General, ¿no? Entonces, claro, me resulta realmente incomprensible. ¿Se gastó dinero público en juristas incompetentes o no les gustó el resultado del informe? Bueno, yo en primer lugar quiero lamentar la confusión que con respecto a este tema se ha generado. Vamos a ver, en primer lugar
No existe tal informe. Le va a sorprender lo que le estoy diciendo, pero es verdad. No existe un informe sobre la situación de las familias como consecuencia de los desahucios. Lo que hizo el grupo de trabajo nombrado por el Consejo, lo que elaboró ese grupo de trabajo y lo que aprobó ese grupo de trabajo fue un informe en el que se incorporaban una serie de propuestas articuladas sobre medidas para agilizar el procedimiento civil. Un informe de 85, 86 páginas, no, quiero recordar que unas 75 páginas, y a partir de las 77 se unió un anexo elaborado por un juez, precisamente, además él ha dado alguna entrevista para hablar de su informe, el decano de Valencia, un anexo que no está el informe, que incorpora una reflexión sobre la situación de las familias afectadas por los desahucios. No hay ninguna propuesta de ese grupo, sino que en ese anexo se refiere a una serie de propuestas de las que habla concretamente de las propuestas del informe del Defensor del Pueblo. Y enumeran una serie de propuestas, algunos operadores jurídicos hablan de estas propuestas y ellos mismos califican de descabelladas, el autor del informe, de inviables e incluso algunas de ellas improcedentes. Mire, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, es un órgano que tiene unas funciones encomendadas por la Constitución y no es que no sea sensible con los problemas de los ciudadanos, por supuesto que lo es, y no es que no sea sensible con las necesidades muchas veces puestas de manifiesto por los propios jueces de modificar las leyes, que lo es, pero el Consejo no podía asumir 8 folios que en primer lugar no habían estado aprobados formalmente por el grupo encargado y en segundo lugar, y yo además les recomiendo a todos ustedes que se lean los 8 folios. No es un informe con unas propuestas, es una reflexión sobre la grave situación y que recuerda propuestas que han hecho otros operadores. Es más, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de todo esto es que en el mes de febrero de este año el Defensor del Pueblo sí elaboró un informe magnífico, exhaustivo, y que recoge además, aparte de describir la gravísima situación en la que se estaban encontrando ya miles de familias derivada de la rigidez de estos procedimientos, nadie se hizo eco de tal informe. Incluso aún me consta que desde esta institución están intentando aprovechar también el momento y el momento en que la opinión pública se ha hecho eco de esto para poner en valor lo que ellos ya trabajaron y propusieron para los poderes, el legislativo y el ejecutivo y quien quisiera escucharles. Nadie se ha hecho eco. Han tenido que pasar 300, vamos que hay muchas preguntas, 350.000 desahucios han tenido que darse o más para que ahora empiece a hablarse de este asunto. Pero en fin, vamos a Jaén. Jaén, a ver, Luis, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Luis, vengo de Jaén y estoy encantado de poder hacerle esta pregunta. Somos muchos los españoles los que pensamos que en España no existe totalmente independencia entre el poder político y el poder judicial. En base a esto, mi pregunta sería, y es, ¿cree usted que en la actualidad existe coacción por parte de los poderes legislativo y ejecutivo hacia el poder judicial que hoy aquí usted representa? Pues, sinceramente, vamos, no tengo ninguna duda, no. Yo creo que la separación de poderes, que está muy bien definida en nuestra Constitución, está a la luz del día. Es verdad que se habla mucho de politización de la justicia, es una pregunta muy recurrente y es un término que está ya incluso, por decirlo en palabras normales, muy trillado en el ámbito de la sociedad. Pero yo le puedo asegurar que los casi 5.000 jueces de este país trabajan con todo el rigor, con el máximo respeto a la ley y desde principios básicos que además son los que inspiran
la esencia del Poder Judicial, que es la imparcialidad y la independencia. Por tanto, creo el hecho de que a veces los ciudadanos no compartan determinadas resoluciones judiciales no significa ni que la justicia esté politizada, ni que los jueces estén al servicio de otros poderes públicos. Los jueces de este país están al servicio de los ciudadanos y al servicio de la ley, se lo puedo asegurar. Entendemos que debe ser así y si usted cree que es y nos convence, pues nosotros encantados. Gracias, Luis. Vamos a Almería. A ver, Fabricio. Adelante, Fabricio. Hola, soy Hola. Fabricio, estudiante de la Universidad de Almería, tengo 23 años y mi pregunta no solo me la hago yo, sino muchos estudiantes y muchos jóvenes hoy en día. Y es la actual propuesta de reforma del Código Penal del actual Gobierno Central recoge que se puede sancionar a los internautas que difundan movilizaciones o actividades reivindicativas a través de, por ejemplo, las redes sociales. ¿No es otra medida más para coartar la libertad de expresión? ¿No se supone que vivimos en un Estado de derecho social y democrático? Por supuesto, vivimos en un Estado de derecho y creo que estos 35 años de vida democrática y de Constitución ha sido un paso importantísimo en la configuración de esta sociedad madura, que es la sociedad española. Pero también es cierto que muchas veces, al calor de determinados acontecimientos, de determinado populismo, pues a veces el legislador pretende reformar leyes o hacer propuestas que pueden llevar a una limitación de determinados derechos fundamentales. Yo, de las propuestas de reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto se está tramitando en este momento, y precisamente el Consejo General del Poder Judicial tiene que emitir un informe que tenemos que votar y tenemos que aprobar en el Pleno, no puedo hacer comentarios porque de alguna forma estaría invalidando mi posición y el cumplimiento de mi función en el momento en que este informe vaya al Pleno. Pero no obstante, como reflexión sí que me gustaría decirte que cualquier medida legislativa que conlleve una restricción de un derecho fundamental hay que pensarla muy bien, hay que reflexionarla muy bien y hay que ponderarla para evitar una fractura del Estado de Derecho. Vamos a Málaga. Jorge, adelante, Jorge. Buenas noches, me llamo Jorge Ramos, tengo 49 años, soy separado, tengo 2 hijos, Jorge y Ana, vengo de Benalmádena y mi pregunta es sobre la reforma del Código Penal. Señora Bravo, ¿qué le parece a usted la cadena perpetua revisable en determinados casos graves, como los que han ocurrido últimamente, casos de Córdoba, de Huelva, de Sevilla, con las chicas que han desaparecido y demás? ¿Es usted partidaria de la reforma del Código Penal y de la cadena perpetua revisable o cree que hay otras fórmulas para que esa gente salga después rehabilitada a la calle y pueda reinsertarse de nuevo en la sociedad? Bueno, insisto en que como anteproyecto y como sobre el anteproyecto en sí no voy a informar, o sea, no puedo entrar porque como órgano de gobierno tenemos que emitir el informe. No obstante, yo en muchas ocasiones me he pronunciado y simplemente me voy a reiterar lo que en otros momentos he manifestado, tanto con respecto al endurecimiento de las penas como a la cadena perpetua revisable. Yo siempre he dicho que el Código Penal español es uno de los códigos, aunque ustedes no se lo crean, y algunas de los testimonios que han salido al principio parece que también van en ese camino, es uno de los códigos penales más duros de Europa. Y créanme, es cierto. En este país se pueden cumplir penas prácticamente íntegras hasta los 40 años. Creo que además, con la última reforma, la del año 2003, en las que se estableció incluso, como he señalado, la posibilidad de ese cumplimiento íntegro y de evitar ningún tipo de beneficio para determinados delitos que se consideran muy graves,
desde mi punto de vista, no hay justificación para seguir elevando las penas. Mire, si ante cada asunto doloroso, ante cada muerte, que a todos de alguna forma nos convulsiona, que a todos nos horroriza, pensamos que la única solución es elevar las penas, llegará un momento en que tendremos que buscar el infinito, porque no tendremos ya un código penal. Y es una premisa básica en los sistemas de justicia penales democráticos el que el código penal sea el último recurso. Por tanto, si todas las reformas que a lo largo de estos 10 años últimos o 15 han ido dirigidas a endurecer ya las penas, si tenemos la mayor población penitenciaria, las cárceles españolas son las que mayor número de presos tienen de toda Europa. Si tenemos el código penal de los más duros de Europa, a mí me resulta difícil justificar por qué tenemos que seguir buscando la elevación de las penas. Pero es más, y un minuto solo, está científicamente demostrado que en los endurecimientos de las penas y la elevación no produce un efecto disuasorio tampoco en la población delictiva. En cuanto a la cadena perpetua revisable, desde mi punto de vista, tiene graves problemas de encaje con los fines de la pena que prevé el artículo 25 de la Constitución, la resocialización y la rehabilitación. No voy a entrar tampoco a hacer un análisis porque insisto que se tendrá que valorar en el informe, pero yo considero que con los instrumentos punitivos que tenemos con el actual Código Penal nos sobra para poder luchar contra la delincuencia. Permíteme solamente, muy rápidamente, mucho ánimo a las familias de Ruth, a las familias de Marilú de Huelva y a la familia de Marta de Castilla. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos a Córdoba. Manuel, Gabriela, ahí está Manuel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Seguimos con la reforma del Código Penal. Según el fiscal general del Estado, el señor Eduardo Torres Dulce, ha dicho que lamenta que en esta reforma no haya participado ningún tipo de jurista. ¿A usted qué le parece que esto se haga de esta forma? Bueno, mire, yo valorar las valoraciones que otros cargos públicos realicen no lo considero oportuno. O sea, el fiscal general del Estado tendrá sus razones para haber puesto de manifiesto este lamento. El prelegislador, que en este momento es el Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa legislativa para presentar ese anteproyecto, tiene absoluta legitimidad para contar con las personas, con los asesores, con los técnicos, con los juristas que considera más adecuados. Me parece que esta es además un monopolio de ellos y pueden determinarlo en la medida que consideren más oportuno. Por tanto, con todos mis respetos, ya le digo, a la valoración que haya hecho, sí es bueno, y eso también se lo puedo decir, que la elaboración de los textos prelegislativos, pues que se aporten las visiones de tanto del mundo académico como del mundo judicial, como de los distintos operadores jurídicos que forman parte de la Administración de Justicia, abogacía, fiscales, jueces, procuradores, porque cuanto mayor sean estas visiones, más se pueden enriquecer los textos. Pero, en definitiva, finalmente es quien tiene la competencia y la potestad para poder constituir una comisión o para poder nombrar a determinados asesores para la elaboración de los textos legislativos, que en este caso es el Ejecutivo. Vamos a Sevilla. A ver, Mari Carmen. Hacía mucho tiempo que no miraba por aquí. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta que traslado, la hemos hecho entre yo, perdón por ponerme delante, mis compañeros yayoflautas de Sevilla. Vamos a ver, ¿me podría hacer una valoración, teniendo en cuenta que vivimos en un país democrático, de las palabras que dijo la señora Dolores de Cospedal cuando la convocatoria del 25S para rodear al Congreso lo comparó con el fallido golpe de Estado del 23F?
Pues no me gustaría defraudarla, pero claro, yo he venido aquí a hablar de la situación de la justicia y no de lo que dicen otros políticos, que, insisto, estamos en una sociedad democrática donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. Eso es lo que quería. Y, por tanto, si yo pido que se respete a los manifestantes del 25 de septiembre, tengo que respetar, aunque no lo comparta, y eso sí que se lo puedo decir, las valoraciones o las declaraciones de la señora Cospedal. En cuanto a lo ocurrido, los posibles altercados que se produjeron a lo largo de esa jornada, creo que precisamente nuestra democracia tiene instrumentos, como he señalado antes, para poder controlar, para poder investigar qué es lo que se ha ocurrido y si efectivamente se ha cometido algún tipo de infracción penal, pues poderlos sancionar. Ahora bien, el hecho de que se hayan producido determinadas alteraciones del orden público no significa en absoluto que los miles de ciudadanos que asistieron allí con el legítimo derecho de contar a sus gobernantes, de expresarles, de manifestarles su malestar, su hartazgo y la situación tan dramática que están viviendo miles de familias derivada de esta grave crisis que nos está sacudiendo desde hace ya casi 4 años, creo que estaban en su legítimo derecho y tiene que ser respetado. Tenemos que ser generosos en este momento con los ciudadanos, con el pueblo, porque lo están pasando muy mal. Son muchos ya los parados, muchas las familias, demasiados los recortes derivados de esta crisis. Y por tanto, en un momento tan delicado que creo que en la historia democrática de este país no lo hemos vivido, hay que ser generosos con el respeto de los derechos fundamentales y sobre todo con uno tan básico, porque forma parte de la médula espinal de la sociedad democrática y del pluralismo político, como es el derecho a la libertad de expresión. Por eso era mi pregunta. Muchas gracias. Gabriela, estamos ya casi al final, pero vamos a recibir a Mar Barrera. Mar, por favor, a ver qué preguntas hay para nuestra invitada. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los internautas porque hemos sido tendencia con Julio Anguita a nivel nacional y también con nuestro hashtag PLP Anguita hemos sido trending topic en Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla y por ende en Andalucía. Y hay muchas preguntas también para... Pues 3, como hemos hecho con pues todo 3, rápido. como hemos hecho rápidamente. Y aquí sí, Gabriela, ruego, por favor. Gabriela, con un titular. Próximamente jueces y fiscales irán a una huelga. ¿Apoya o al menos comprende los motivos de esta huelga? Comprender los motivos de los jueces, los motivos del descontento, de malestar que la carrera judicial, la carrera fiscal tienen, los comprendemos y muchos y algunos de los motivos incluso los compartimos. Ahora, yo siempre he dicho que parar la justicia no es el camino para solucionar los problemas. El camino es el diálogo, el camino es buscar las soluciones a través de las conversaciones y sobre todo porque el ciudadano, que en última instancia es el que se va a ver afectado si paramos la justicia, tiene que ser una prioridad y por tanto no se le puede limitar la tutela judicial efectiva porque queramos parar la justicia. Segunda pregunta desde casa. ¿Hasta qué punto son los jueces imparciales? Pues hasta el infinito, porque en el momento en que la ley les exige el respeto al principio de legalidad y exige la imparcialidad, o sea, un juez cuando toma una decisión la toma en base a criterios legales, a criterios jurídicos, por supuesto buscando la integración de la norma y la interpretación conforme a la realidad social, conforme a las fuentes del derecho, conforme a los principios constitucionales o a los convenios internacionales. Pero yo no tengo ninguna duda que la amplísima mayoría de los jueces de este país trabajan con absoluto rigor y por supuesto son imparciales. Tercera y última pregunta. ¿Cree que nuestros políticos deben unirse para defender derechos como el matrimonio homosexual?
Pues mire, si algunos de nuestros políticos se unieran, incluso hasta en matrimonio, pues quizá a este país le iría un poco mejor, quizá tendríamos un poco menos de crispación política. Yo desde luego quiero aprovechar para mostrar mi satisfacción por la resolución del Tribunal Constitucional, tarde, 7 años le ha costado, pero afortunadamente ha dado luz, ha dado visos de absoluta normalidad a lo que ya era normal y era una realidad. Y por tanto creo que ahora la responsabilidad de los políticos es velar porque se cumpla este y cualquier otro derecho que tengan los ciudadanos que ejercer en este país. Ha triunfado el amor. Ha triunfado el amor. Gracias, Adela Bravo. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer. De verdad, es que cuando empezó diciendo difícil, fácil no me lo ponéis. No. Pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Bien. Y en este momento les quiero primero dar las gracias por estar con nosotros en Pido la Palabra, invitarles a que sigan pidiendo la palabra cada jueves en este gran debate de Canal Sur Televisión, a las 10:30 cada jueves con nosotros. Gracias y feliz regreso a todos los que vienen, porque vienen de toda Andalucía y vuelven ahora. Gracias por no fallarnos. Y les anuncio que la próxima semana estará con nosotros el experto en economía, ya lo conocen, para el tema económico, Leopoldo Badía. Y ahora, dicho todo esto, vamos a saludar a Manu Sánchez, que toma el relevo. Manu, buenas tardes. Buenas tardes, digo yo. ¿Qué digo? Buenas noches. El horario que lleva Jesús. Me ha dicho buenas tardes a las 12:30. Tú eres de los míos, eres de los míos. Sí, yo empiezo ahora empiezo. Me gusta, porque ya estoy yo recién merendado, ¿eh? Oye, ¿qué llevamos esta noche para seguir contigo y disfrutar contigo? ¿Qué tienes hoy? Pues mira, no nos falta como nunca Valerita So, tenemos a María Jimeno hoy con nosotros, tenemos a Javier Sierra también, que nos volverá a hablar de misterio, y además de a Argentina, una gran cantadora que viene hoy con el Bolita, hoy tengo que decirte algo. Empezamos con Pizarra y le voy a contar a Andalucía y España todos los presidentes de Estados Unidos, para que nos hagamos una idea de dónde queda Griñán. o de lo que le falta para llegar allí, ¿no? Sí, no sé, para que se ubique el personal, para que se ubique. Muy bien. Pues todo tuyo ya, todo el público de Canal Sur Televisión contigo, y que salga un buen programa. Lo mejor está por llegar. Gorra, de verdad que es para mí un placer ir detrás de dos iconos sexuales para mí como son Mar Barrera y tú mismo, Jesús, que lo sepas, ¿eh?